Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Lectura Maldita. Hoy no estoy al aire, no estoy en vivo, porque debido a diferentes circunstancias en mis cambios de horarios, no podré volver a estar en vivo en Lectura Maldita, pero los días miércoles sí que lo estaremos en el podcast Metal Class, que será el espacio donde aprenderemos diferentes actividades relacionadas al profesionalismo de los metaleros, para otros metaleros. Seguimos leyendo Howard Zinn, la otra historia de los Estados Unidos, un libro que nos ha mostrado grandes hechos históricos que estoy seguro que a más de uno lo harán reflexionar y sentir muchas emociones. Vamos para el capítulo 9. Así que hoy, amigo mío, bienvenido. Si no ha visto los otros 8 capítulos, estoy seguro que aquí encontrará una lista que tengo organizada para que usted se ponga al día. Ya sabe que puede hacerlo cuando esté trabajando, cuando esté haciendo algún tipo de actividad. Por ahora arranquemos. Capítulo 9, Howard Zinn, la otra historia de los Estados Unidos, y este capítulo se titula Esclavitud sin sumisión, emancipación sin libertad. El apoyo de los Estados Unidos a la esclavitud estaba basado en un hecho práctico incontestable. En 1790, el sur producía 1.000 toneladas anuales de algodón. En 1860, la cifra había subido ya a 1 millón de toneladas. En el mismo periodo se pasó de 500.000 esclavos a 4 millones. El sistema, afligido por las rebeliones de esclavos y las conspiraciones, Gabriel Posser, 1800, Demar Vesey, 1822, Nat Turner, 1831, desarrolló en los estados sureños una red de controles apoyada por las leyes, los tribunales, las fuerzas armadas y el prejuicio racial de los líderes políticos de la nación. Para acabar con un sistema tan profundamente atrincherado, se necesitaba una rebelión de esclavos de proporciones gigantescas o una guerra en toda regla. De ser una rebelión, podía escapárseles de las manos y ensañarse más allá del mundo negrero inmediato, con el sistema de enriquecimiento capitalista más formidable del mundo. En el caso de que fuera una guerra, los que la declaraban podían prever y organizar sus consecuencias. Por eso fue Abraham Lincoln quien liberó a los esclavos y no John Brown. John Brown fue ahorcado en 1859 con la complicidad federal por haber intentado hacer, con el uso limitado de la violencia, lo que unos años después haría Lincoln con el uso de la violencia a gran escala: acabar con la esclavitud. Con la abolición de la esclavitud por orden del gobierno, ciertamente, un gobierno fuertemente presionado a tal fin por los negros, libres y esclavos, y por los abolicionistas blancos, su fin podía orquestarse de tal manera que se pudieran poner límites a la emancipación. La liberación, concedida desde lo alto, solo llegaría hasta donde lo permitieran los intereses de los grupos dominantes. Si los ardores de la guerra y la retórica de la cruzada lo llevaban más allá, podía ser desinflada hasta ocupar una posición más segura. Por lo tanto, mientras que el fin de la esclavitud llevó a la reconstrucción de la política y la economía nacionales, no fue una reconstrucción radical, sino segura y, de hecho, económicamente beneficiosa. El sistema de las haciendas, basado en el cultivo del tabaco en Virginia, Carolina del Norte y Kentucky, y del arroz en Carolina del Sur, se extendió hasta las nuevas y fértiles tierras algodoneras de Georgia, Alabama y Mississippi, y necesitaba más esclavos, pero la importación de esclavos se ilegalizó en 1808. Por lo tanto, desde un inicio, la ley no se aplicó, como dice John Hope Franklin, From Slavery to Freedom. La larga y desprotegida costa, ciertos mercados y el incentivo de los enormes beneficios eran demasiada tentación para los comerciantes americanos que cedieron a ella. Estima que antes de la guerra civil se importaron ilegalmente unos 250.000 esclavos. ¿Cómo puede describirse la esclavitud? Quizás resulte imposible para los que no la hayan experimentado. La edición de 1932 del libro más vendido de 2 historiadores liberales del norte veía la esclavitud como una posible transición necesaria hacia la civilización del negro.
Los economistas y los historiadores estadísticos han intentado evaluar las proporciones de la esclavitud con una estimación de la cantidad de dinero que se gastaba en la comida y el cuidado médico de los esclavos. Pero, ¿puede esto describir la situación real de la esclavitud para los seres que la vivían desde dentro? ¿Son tan importantes las condiciones de la esclavitud como su mera existencia? John Little, un antiguo esclavo, escribió: dicen que los esclavos son felices porque se ríen y hacen broma. Yo mismo y 3 o 4 de los demás he recibido 200 azotes en un día y nos han puesto grilletes en los pies. Sin embargo, de noche cantábamos y bailábamos y divertíamos a los demás con el ruido de nuestras cadenas. Hombres felices deberíamos ser. Lo hacíamos para evitar los problemas y para impedir que nuestros corazones se partieran del todo. Eso es una verdad como el Evangelio. Míralo, ¿no debimos ser felices? Sí, lo he hecho yo mismo, he hecho el loco con las cadenas. Un informe sobre las muertes producidas en una hacienda, guardado ahora en los archivos de la Universidad de Carolina del Norte, dan cuenta de las edades y causa de muerte de todos los que murieron en dicha hacienda entre 1850 y 1855. De los 32 que murieron en ese periodo, solo 4 llegaron a la edad de 70, 4 a la edad de 50, 7 a los 40, 7 murieron entre los 20 y los 40 y 9 murieron antes de llegar a los 5. Pero, ¿pueden las estadísticas reflejar lo que significaba que las familias estuvieran divididas o cuando, por buscar más beneficios, el amo vendía a un esposo o a una esposa, o a un hijo o a una hija? En 1858, un esclavo llamado Ephraim Scriven fue vendido por su amo y escribió lo siguiente a su esposa: envíales un abrazo cariñoso a mi padre y a mi madre y diles adiós de mi parte. Y si no nos vemos en este mundo, espero verles en el cielo. Las revueltas de esclavos en los Estados Unidos no fueron tan frecuentes ni tenían las proporciones de las producidas en las islas del Caribe y en América del Sur. La que probablemente fue la más gran revuelta de esclavos de los Estados Unidos tuvo lugar en Nueva Orleans en 1811. 400 o 500 esclavos se unieron después de un levantamiento en la hacienda de un tal Mayor Andre. Armados con cuchillos de caña, hachas y palos, hirieron a Andre, mataron a su hijo y empezaron a manifestarse en un grupo cada vez más grande, de hacienda en hacienda. Les atacaron tropas del ejército estadounidense y de la milicia. Murieron 66 in situ y otros 16 fueron fusilados por un pelotón de ejecución. La conspiración de DeMar Bercy, un negro libre, fue desbaratada antes de que se pudiera llevarse a cabo en 1822. El plan era quemar Charleston, Carolina del Sur, que entonces era la sexta ciudad más grande de la nación, e iniciar una revuelta general de esclavos en la zona. Diferentes testigos aseguraron que había miles de negros implicados, de una manera u otra, en el plan. Los negros habían fabricado cerca de 250 cabezas de pica y más de 300 puñales, según la versión de Herbert Aptheker. Pero al plan fue descubierto y ahorcaron a 35 negros, incluyendo a Bessie. Se ordenó la quema del informe del juicio, publicado en Charleston, por considerarse demasiado peligroso en el caso de que fuera leído por los esclavos. En el condado de Southampton, Virginia, en el verano de 1831, un esclavo llamado Nat Turner, asegurando que tenía visiones religiosas, reunió a unos 70 esclavos que fueron de pillaje de hacienda en hacienda, asesinando a por lo menos 55 personas. Entre hombres, mujeres y niños se les juntaron refuerzos, pero cuando se quedaron sin municiones fueron capturados. Turner y unos 18 más fueron ahorcados. Este episodio hizo cundir el pánico en el sur negrero, y acto seguido hubo un esfuerzo concertado para reforzar la seguridad del sistema negrero. Después de eso, Virginia mantuvo una fuerza de 101,000 milicianos, casi el 10% de su población total. La rebelión, por poco frecuente que fuera, era un temor permanente entre los propietarios de esclavos.
Eugene Genovese, en su estudio sobre la esclavitud, Roll Jordan Roll, observa un proceso simultáneo de acomodo y resistencia a la esclavitud. La resistencia incluía el robo de propiedades, sabotajes y huelgas de brazos caídos, el asesinato de los capataces y los amos, la quema de los edificios de las haciendas y la huida. Sin embargo, el acomodo transpiraba un espíritu crítico y disimulaba las acciones subversivas. La huida resultaba una salida mucho más realista que la insurrección armada. Durante la década de 1850-1860 se escaparon anualmente unos 1000 esclavos rumbo al norte, Canadá y México. Miles se evadían durante breves periodos. Y esto, a pesar del terror que sentía el fugitivo, los perros que se utilizaban en la persecución de los fugitivos mordían, desgarraban, mutilaban y, si no les impedían a tiempo, mataban a su presa. Dice Genovese. Harriet Tubman, una chica nacida esclava, con 15 años sufrió una herida en la cabeza a manos de un capataz. Ya de mayor, se encaminó sola hacia la libertad y luego se convirtió en la más famosa revisora del tren subterráneo. Realizó 19 peligrosos viajes, a menudo disfrazada, y escoltó a más de 300 esclavos hacia la libertad, siempre provista de una pistola. A los fugitivos les decía: serás libre o morirás. Así expresaba su filosofía. Había una o dos cosas a que tenía derecho: la libertad o la muerte. Si no podía tener una, tendría la otra, porque ningún hombre me iba a tomar comida. Una forma de resistencia era la de no trabajar tanto, escribió W.E.B. Du Bois en The Gift of Black Folk. Como producto tropical con una sensibilidad sensual hacia la belleza del mundo, no era fácil reducirle a ser el caballo de carga mecánico o en que se convertía el labriego del norte de Europa. Así se la acusaba a menudo de perezoso y se le trataba como a un esclavo cuando en realidad aportaba una renovada valoración de la vida al trabajo manual moderno. Los casos en que los blancos pobres ayudaban a los esclavos no eran frecuentes, pero sí suficientes como para mostrar la necesidad que había de enfrentar a los dos colectivos. Genovese dice: los negreros sospechaban que los que no tenían esclavos animarían actitudes o desobediencia e incluso de rebelión en los esclavos, no tanto por simpatizar con ellos, sino por el odio que sentían hacia los terratenientes ricos y por la envidia que sentían de sus tierras. A los blancos a veces se les vinculaba con los planes subversivos de los esclavos y cada incidente renovaba los viejos temores. Esto ayuda a explicar las duras medidas policiales que se tomaban contra los blancos que fraternizaban con los negros. A su vez, los negros ayudaban a los blancos necesitados. Un fugitivo negro habló de una esclava que recibió 50 latigazos por dar comida a un pobre vecino blanco enfermo. Cuando se construyó el canal de Brunswick en Georgia, se separó a los esclavos negros de los trabajadores blancos irlandeses con la excusa de que podían agredirse entre sí. Puede que eso fuera cierto, pero Fanny Campbell, la famosa actriz, esposa de un terrateniente, escribió en su diario: pero los irlandeses no solo son dados a las discusiones, a las peleas, a las luchas, a la bebida y al desprecio del negro. Son una gente apasionada, impulsiva, afectuosa y generosa. Podría ser que les cogieran cariño a los esclavos, y ustedes pueden imaginarse las consecuencias que aquello pudiera acarrear. Indudablemente percibirán que de ninguna manera se les puede permitir trabajar juntos en el canal de Brunswick. La necesidad que había de controlar a los esclavos llevó a una salida ingeniosa, la de pagar a los blancos pobres de por sí ya problemáticos durante 200 años de historia sureña, para que fueran capataces de la fuerza de trabajo negra y, en consecuencia, los parachoques del odio negro. Para ejercer el control, los terratenientes también usaron la religión respecto a los pastores negros. Genovese opina lo siguiente: tenían que hablar un lenguaje lo suficientemente desafiante como para contener a los más lanzados de su rebaño, pero no tan incendiario como para animarles a entablar luchas que no podían ganar, ni tan amenazante como para levantar las iras de los poderes fácticos.
decidía el sentido práctico. Las comunidades religiosas de los esclavos aconsejaban una estrategia basada en la paciencia, en la aceptación de lo que no se podía evitar, en el esfuerzo permanente por mantener con vida y salud a la comunidad negra. En un tiempo se pensó que la esclavitud había destruido la familia negra, pero en las entrevistas realizadas a antiguos esclavos en los años 30 por el Proyecto Federal de Escritores de New Deal para la Biblioteca del Congreso, se reveló una realidad muy diferente. George Rawick, From Sundown to Sunup, lo resume así. La comunidad esclava actuaba como un sistema de hermandad extensiva en que los adultos cuidaban a todos los niños y había poca división entre mis hijos, que son mi responsabilidad, y tus hijos, que son tu responsabilidad. Todo formaba parte, como veremos, del proceso social del cual nació el orgullo negro, la identidad negra, la cultura negra, la comunidad negra y la rebelión negra en América. Una serie de viejas cartas e informes descubiertos por el historiador Herbert Goodman de Black Family in Slavery and Freedom muestran la fuerte resistencia de la familia esclava a las presiones de la desintegración. Una mujer escribió a su hijo después de 20 años de separación: tengo muchas ganas de verte cuando sea vieja. Ahora, querido hijo, rezo para que vengas a ver a tu vieja y querida mamá. Te quiero, Cato, eres mi único hijo. Y un hombre escribió a su mujer vendida lejos de él junto a sus hijos: envíame un poco de pelo de caña, niño, en papeles separados con sus nombres en el papel. Preferiría que me hubieran pasado cualquier cosa antes de verme separado de ti y de los hijos. Laura, te sigo queriendo igual. Laura Slavin, en el libro Black Culture and Black Consciousness, también insiste en la fuerza de los negros, incluso en situaciones de esclavitud. Dice que entre los esclavos existe una cultura rica, una mezcla compleja de adaptación y de rebelión, a través de la creatividad de los cuentos y de las canciones. Cultivamos el trigo y ellos nos dan el maíz. Horneamos el pan y nos dan el mendrugo. Cribamos la harina y nos dan la cáscara. Pelamos la carne y nos dan la piel. Y de esta forma nos van engañando. El original está en un inglés muy dialectal. Las canciones espirituales solían tener un doble sentido. La canción "Oh Cana, dulce Cana, me dirijo a la tierra de Cana" a menudo significaba que los esclavos tenían la intención de dirigirse al norte, a su Cana. Durante la guerra civil, los esclavos empezaron a componer nuevos espirituales con mensajes más atrevidos. Antes de ser esclavo, preferiría estar en la tumba para volver con mi Señor y ser salvado. Y el espiritual muchos miles van. No más migajas de maíz para mí, no más, no más. No más latigazo del amo para mí, no más, no más. Mientras los esclavos del sur resistían, los negros libres del norte, había unos 130,000 en 1830 y unos 200,000 en 1850. Se movilizaron a favor de la abolición de la esclavitud. En 1829, David Walker, hijo de esclavo pero nacido en Carolina del Norte, se mudó a Boston, donde vendían ropa usada. El panfleto que escribió e imprimió, Walker's Appeal, se hizo muy popular y enfureció a los negreros sureños. Georgia ofreció una recompensa de 10,000 al que entregara a Walker con vida y de 1,000 al que lo matara. Cuando se lee su appeal, llamamiento, no es difícil entender las razones que le empujaron a ello. Dijo que los negros debían luchar por su libertad. Que sigan nuestros enemigos con sus carnicerías, pero que llenen su copa de una vez. No hay que intentar ganar nuestra libertad ni nuestro derecho natural, hasta que veamos claro el camino. Cuando llegue esa hora y te muevas, no tengas miedo ni te desmayes. Dios nos ha dado 2 ojos, 2 manos, 2 pies y algo de sentido común en nuestras cabezas. Ellos no tienen más derecho a retenernos en la esclavitud que nosotros a ellos. A cada cerdo le llega su hora y la del americano se está acercando ya. Un día del verano de 1830, David Walker fue encontrado sin vida en la entrada de su tienda. Algunos de los nacidos en la esclavitud llevaron a la práctica el deseo incumplido de millones de personas.
Frederick Douglass, esclavo, fue enviado a Baltimore para trabajar como criado y trabajar en un astillero. De alguna forma aprendió a leer y a escribir y en 1838, a los 21 años, escapó al norte, donde se convirtió en el negro más famoso de su época como conferenciante, director de periódico y escritor. En sus memorias, Narrative of the Life of Frederick Douglass, recordó los pensamientos que había tenido en su primera infancia sobre su condición. ¿Porque soy esclavo? ¿Porque algunos son esclavos y otros amos? ¿Hubo alguna vez un tiempo en que esto no era así? ¿Cómo empezó la relación? Sin embargo, una vez que empecé mis indagaciones, no tardé mucho en descubrir la verdad sobre el tema. No era el color, sino el crimen. No Dios, sino el hombre que proporcionaba la explicación verídica sobre la existencia de la esclavitud. Tampoco tardé en averiguar otra verdad. Lo que el hombre puede hacer, el hombre puede deshacer. Recuerdo claramente el hecho de quedar incluso entonces muy impresionado con la idea de llegar a ser un hombre libre algún día. Este sentimiento reconfortante era un sueño innato de mi naturaleza humana, una constante amenaza a la esclavitud y uno que todos los poderes de la esclavitud no podían silenciar ni aplastar. La ley del esclavo fugitivo, aprobada en 1850, fue una concesión a los estados sureños a cambio de la admisión de la unión de los territorios mexicanos conquistados en la guerra, especialmente California, como estados libres de esclavitud. La ley facilitaba a los negreros la captura de antiguos esclavos o simplemente la captura de negros acusados de huir. Los negros norteños organizaron actos de resistencia a la ley del esclavo fugitivo. Denunciaron al presidente Fillmore por firmarla y al senador Daniel Webster por apoyarla. Uno de los activistas fue J.W. Logan, hijo de madre esclava y amo blanco. Había huido hacia la libertad en el caballo de su amo. Había ido a la escuela y ahora ejercía de sacerdote en Syracuse, New York. Así habló a una congregación de esa ciudad en 1850. Ha llegado la hora de que caminemos los tonos de sumisión por tonos de desafío y que digamos al señor Fillmore y al señor Webster que si quieren introducir esta medida contra nosotros tendrán que enviar sus sabuesos. Yo recibí mi libertad del cielo y con ella llego a la orden de defender el derecho que tengo a ella. No respeto esta ley, no la temo, no la voy a obedecer. Me coloca fuera de la ley y yo la declaro ilegal. El año siguiente capturaron en Syracuse a un esclavo fugitivo llamado Jerry y lo juzgaron. Una multitud, armada de palancas y arrietes para irrumpir en el juzgado, desafió con armas a los agentes de la ley y liberaron a Jerry. Logan convirtió su casa de Syracuse en una importante estación del ferrocarril subterráneo. Se dice que ayudó a escapar a Canadá a unos 1.500 esclavos. Su memoria de la esclavitud llegó a oídos de su antigua propietaria y ésta le escribió que si no volvía tenía que mandarle 1,000 en concepto de compensación. La respuesta que le mandó Logan fue publicada por el periódico abolicionista The Liberator. Señora Sarah Logan, dice usted que tiene ofertas para comprarme y que me venderá si no le envío 1,000 y acto seguido, casi en la misma frase, dice usted, ¿sabes que te criamos como un hijo más? Mujer, ¿crió sus propios hijos para el mercado? ¿Les crió para los latigazos? ¿Los crió para expulsarlos encadenados? Debería de sentir vergüenza. Todavía no sabe que los derechos humanos son mutuos y recíprocos y que si usted me quita la libertad y la vida, ¿perderá usted su propia libertad y su vida? Ante Dios y el firmamento, ¿es que existen leyes para un hombre que no lo sepan para otro? Si usted o cualquier otro que desea especular con mi cuerpo y mis derechos quiere saber cómo valoro mis derechos, solo tiene que venir aquí y ponerme una mano encima para esclavizarme. Atentamente, J.W. Logan. Frederick Douglass sabía que la vergüenza de la esclavitud no solo era cosa del sur y que toda la nación era cómplice de la misma. El 4 de julio de 1852, día de la independencia, hizo un discurso. Ciudadanos, amigos,
¿Qué representa para el esclavo americano el 4 de julio? Respondo, un día que le revela más que ningún otro del año la gran injusticia y la crueldad de que es víctima constante. Para él vuestra celebración es falsa, vuestra tan cacareada libertad una licencia inmunda, vuestra grandeza nacional una vanidad sin igual, vuestros cantos de alegría están vacíos, desprovistos de corazón, vuestra denuncia de los tiranos una desfachatez impúdica, vuestros gritos de libertad e igualdad un hueco sarcasmo. Para él, vuestros rezos e himnos, vuestros sermones y acciones de gracias, con toda su pompa religiosa y solemnidad, son mera ampulosidad, fraude, decepción, impiedad e hipocresía. Una delgada cortina para cubrir crímenes que avergonzarían a una nación de salvajes. Actualmente no hay nación en la tierra que peque de prácticas más chocantes y sangrientas que el pueblo de los Estados Unidos. 10 años después de la rebelión de Nat Turner en el sur no quedaban vestigios de insurrecciones negras, pero ese año, 1841, tuvo lugar un incidente que mantuvo en pie la idea de la rebelión. Unos esclavos que eran transportados en un barco, el Creole, en inglés criollo, se impusieron a la tribulación, mataron a uno de ellos y navegaron hacia las Antillas Británicas, donde se había abolido la esclavitud en 1833. Inglaterra se negó a devolver a los esclavos. En Inglaterra había mucha oposición a la esclavitud en América. Y este hecho desembocó en duras intervenciones en el Congreso. Bajo el impulso que le daba al tema el secretario de Estado, Daniel Webster, se pedía la declaración de guerra contra Inglaterra. El periódico Colored People's Press denunció la posición beligerante de Webster y, haciendo memoria de la guerra revolucionaria y de la guerra de 1812, escribió: si se declara la guerra, lucharemos en defensa de un gobierno que nos niega el derecho más preciado, el de la ciudadanía. Mientras crecía la tensión tanto en el norte como en el sur, los negros se hacían más beligerantes. En 1853, Frederick Douglass habló así: déjenme hablarles un poco de la filosofía de las reformas. La historia entera del progreso de la libertad humana muestra que todas las concesiones que se han hecho hasta la fecha a sus augustas existencias han nacido de la lucha. Si no hay lucha, no hay progreso. El poder no concede nada sin una exigencia. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. De la constante presencia de la cuestión de la esclavitud en la mente de los negros dan testimonio los niños negros de una escuela privada. Disculpen. De la constante presencia de la cuestión de la esclavitud en la mente de los negros dan testimonio los niños negros de una escuela privada de Cincinnati financiada por los negros. Los niños respondían a la pregunta: ¿en qué tema piensas más? Solo consta 5 respuestas en los informes y todas tienen que ser con la esclavitud. Un niño de 7 años escribió: me da pena pensar que el barco se hundió con 200 pobres esclavos provenientes de río arriba. Oh, cuánta pena siento al oírlo. Me apena tanto el corazón que podría desmayarme en un minuto. Los abolicionistas blancos realizaron acciones valientes y pioneras en las tribunas de conferenciantes, en los periódicos, en el ferrocarril subterráneo. Los abolicionistas negros, con menos publicidad, eran la espina dorsal del movimiento. Antes de que Garrison publicara en 1831 su famoso Liberator, era en Boston. Ya se había celebrado la primera convención nacional de negros. David Walker había escrito ya en su Appeal y había aparecido una revista abolicionista negra llamada Freedom's Journal. De los primeros 25 suscriptores de The Liberator, la mayoría eran negros. Los negros tenían que luchar constantemente contra el racismo inconsciente de los abolicionistas blancos. También tenían que insistir en su propia voz independiente. Douglass escribió para The Liberator, pero en 1847 fundó en Rochester su propio periódico, The North Star, lo que provocó una ruptura con Garrison. En 1854, una conferencia de negros declaró:
Hay que insistir que es nuestra batalla. Nadie más puede luchar por nosotros. Nuestras relaciones con el movimiento abolicionista deben cambiar. De hecho, ya están cambiando. En vez de depender de él, debemos encabezarlo. Algunas mujeres negras se enfrentaban a un triple obstáculo: ser abolicionistas en una sociedad negrera, ser negras entre reformistas blancos y ser mujeres en un movimiento reformista dominado por hombres. Cuando en 1835 Sojourner Truth se levantó para dirigirse al público de Nueva York en la Cuarta Convención Nacional de Derechos de la Mujer, se juntaron los tres factores. En la sala había un público hostil que gritaba, abucheaba y amenazaba. Ella dijo: sé que os resulta un poco extraño ver a una mujer de color que se levanta y se dirige a vosotros para hablaros de cosas y de los derechos de la mujer. Me siento entre vosotros y observo, y de vez en cuando saldré a contaros la hora de la noche que es. Después de la violenta rebelión de Nat Turner y de la sangrienta represión ejercida en Virginia, el sistema de seguridad sureño se hizo más férreo. Quizá solo un foráneo podía albergar esperanzas de provocar una rebelión. Efectivamente, fue una persona de estas características, un blanco de una decisión y un coraje formidables. El loco plan de John Brown contemplaba la toma del arsenal federal en Harpers Ferry, Virginia, para luego propagar una revuelta en todo el sur. Harriet Tubman, con su escaso 1,50 m de altura, era veterana de múltiples misiones secretas cuya finalidad era escoltar esclavos hacia la libertad. Estaba involucrada en los planes de John Brown, pero al estar enferma no pudo unirse a él. También Frederick Douglass se había encontrado con Brown. Le expuso su oposición al plan desde el punto de vista de sus probabilidades de éxito, pero admiraba el enfermo de 60 años, alto, seco y de pelo blanco. Douglass tenía razón, el plan fracasaría. La milicia local, con la ayuda de 100 infantes de marina a las órdenes de Robert E. Lee, rodeó a los rebeldes. A pesar de que sus hombres habían resultado muertos o capturados, John Brown se negó a entregarse y se encerró en un pequeño edificio de ladrillos cerca de la puerta del arsenal. Las tropas derrumbaron la puerta. Un teniente de los infantes de marina entró en el edificio y le dio un sablazo. Le interrogaron herido y enfermo. W. B. Du Bois, en su libro John Brown, escribió: imagínense la situación. Un viejo ensangrentado, medio muerto de las heridas sufridas hacía unas pocas horas, un hombre echado en el suelo frío y sucio que llevaba 55 tensas horas sin dormir y casi otras tantas sin comer, con los cadáveres de sus 2 hijos casi delante de sus ojos, los cuerpos de sus 7 camaradas muertos en sus inmediaciones y una esposa y familia afligidas escuchando en vano, y una causa perdida, el sueño de una vida, yaciendo sin vida en su corazón. Echado allí e interrogado por el gobernador de Virginia, Brown dijo: harían bien todos los sureños de prepararse para una resolución de esta cuestión. De mí se pueden deshacer fácilmente, ahora ya estoy acabado, pero esta cuestión todavía está sin arreglar. Este tema de los negros, quiero decir, todavía no está acabado. Ralph Waldo Emerson, sin ser activista, dijo de la ejecución de John Brown convertiría... Parceros, qué pena terminar el video así de mal, pero vamos a hacer esta primera parte hasta acá porque el otro video quedó muy extenso. Entonces, los invito a ver la segunda parte del capítulo 9 porque es bastante larga. Entonces, hasta acá llega este episodio. Los invito a que le den compartir, a que estén conectados y repitan siempre después de mí: yo soy un metalero, yo soy Curse Metal. Hasta la próxima.